No toda la oposición venezolana sigue la misma estrategia. Los más inteligentes saben que la vía insurreccional, convertir Venezuela en Siria, tiene pocos visos de éxito. La mejor prueba de que la oposición venezolana más inteligente ha renunciado a la estrategia de la tensión y de la desestabilización es Enrique Capriles. El excandidato presidencial, que en su campaña mantuvo un discurso que parecía de izquierdas y que reconocía los éxitos sociales del chavismo, estuvo a punto de ganarle las elecciones a Maduro. Ahora Capriles no ha dudado en tomar distancias de las iniciativas de Leopoldo López y tampoco ha dudado en condenar la violencia callejera. Capriles no considera que este sea el mejor momento para movilizaciones masivas contra el gobierno y ha criticado los llamamientos del ala más extremista de la derecha que exigen al gobierno que abandone el poder. De hecho, hubo dos marchas opositoras diferentes tras los sucesos del día 12. El pasado mes de diciembre, Enrique Capriles acudió como gobernador de Miranda a una reunión del presidente Maduro con los cargos públicos locales y estatales recién elegidos. Allí Maduro y Capriles estrecharon sus manos en un inequívoco gesto de reconocimiento mutuo. No es el señor Capriles santo de mi devoción, pero desde luego hay que elogiar que haya terminado reconociendo que en Venezuela, para ganar el poder político, hay que ganar las elecciones. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache volvemos a hablar de Venezuela y recuperamos a una de las viejas glorias de este programa, Juan Carlos Monedero, el Mick Jagger de la ciencia política española. Bienvenido de nuevo como tertuliano libre de ataduras para discutir en Fort Apache. Feliz de estar aquí de nuevo, aunque el tema sea un tema duro, pero contento de poder opinar en este debate que ha enseñado tanto a otras tertulias cómo se tiene que discutir. Gracias. El tema va a ser difícil, pero en Fort Apache discutiremos siempre de todo y con todos nos acompaña Fran Carrillo, experto en comunicación política. Muchísimas gracias por visitar nuestro plató. Gracias a vosotros por invitarme. Andrea Benítez Dumont, una de las habituales de este programa, periodista. Muy buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Nos acompaña también Luis Valcarce, periodista digital que repite en Fort Apache. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, Pablo. ¿Qué tal? Manolo Monereo, uno de los habituales del programa, jurista. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí contigo. Encantadísimo. Y cierra la mesa, estrenándose en el programa, César Sánchez, economista. Bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias por invitarme. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre, el punto de vista de la redacción en el punto de mira. El pasado miércoles 12 de febrero, una manifestación estudiantil convocada por diversos líderes de la oposición acabó con enfrentamientos con la policía, 3 muertos y decenas de heridos. En repulsa a estos sucesos, el presidente Nicolás Maduro convocó una marcha que juntó a centenares de miles de personas bajo el lema "Por la paz y contra el fascismo". El 15 de febrero, la Fiscalía General ordenó la búsqueda y captura de Leopoldo López por sospechas de haber organizado los actos desestabilizadores. El líder de la oposición se entregó el 18 de febrero acompañado por sus seguidores y recalcando que se presentaba ante una justicia injusta que no juzga de acuerdo a la Constitución ni a las leyes. Tras declarar, el tribunal confirmó las acusaciones de lesiones graves, daños a la propiedad pública, incendio e instigación al delito y decidió mantenerlo en prisión preventiva durante al menos 45 días. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el enésimo intento de la oposición de derrocar al gobierno. Empezamos como siempre en Fort Apache con regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Juan Carlos. Lo que hemos visto en estas semanas en Venezuela es un intento de golpe de Estado. Sí, sin duda, y es la estrategia del golpe blando que tiene una serie de fases, ¿no? Ablandamiento, donde se confunden las demandas reales con la petición propia de cambio, ataques ideológicos para debilitar la posición, tomar la calle para empezar a cuestionar el orden existente, después generar ingobernabilidad para finalmente que haya una fractura
institucional, es las revueltas de colores que hemos visto en otros lugares y que ahora en concreto Estados Unidos está ensayando en 3 partes. En una le ha salido bien, que es Ucrania, en otra le está saliendo mal, que es Venezuela, y en otra ha generado, claro, un clima terrible, que es Siria. Claro, viendo esos 2 escenarios, creo que es muy decente por parte de los venezolanos defenderse, ¿no? Porque no quieren ni acabar siendo como Ucrania, es decir, un país que lo van a partir en 2 y que va a generar muchísimo dolor por la parte que está más cercana a Rusia, y no quieren ser, por supuesto, Siria con los venezolanos pegándose entre ellos. Gracias, Juan Carlos. Fran, tu minuto. En Venezuela sí hay golpismo, claro que hay un golpe. Hay un golpe a la libertad de las personas que opinan diferente, que por opinar diferente se les está reprimiendo en las calles, desde las instituciones, con violencia, con saña, y hay un golpe a la dignidad de estas personas, pero también a la dignidad de aquellas otras que, escudándose en la defensa de una ideología o escudándose en la defensa de un gobierno, permiten, esconden e incluso apoyan que a gente de su pueblo, a sus ciudadanos y a sus compatriotas se les esté golpeando, reprimiendo, encarcelando e incluso violando. En Venezuela, cuando la mitad de la gente no tiene los alimentos básicos que consumir, cuando la mitad de los medios de comunicación pertenecen, si no más, al gobierno oficial, pues evidentemente sí hay un problema de golpismo, da a la libertad y a la dignidad de las personas. Gracias, Fran. Andrea, tu minuto. Sí, sin duda alguna lo que ocurre en Venezuela es la potenciación de este conflicto de clases que se viene arrastrando y la parte de no reconocer el resultado electoral a Nicolás Maduro, de un amplio sector político de la oposición, fomentado por los poderosos de siempre que vieron perder su poder y su influencia desde que comenzó un proceso totalmente diferente en Venezuela con la presidencia de Hugo Chávez. Es bastante llamativo que Obama haya expulsado hoy a la tarde ya mismo los embajadores de venezolanos, porque no le gusta cómo está derivando la situación en Venezuela. Evidentemente a nadie puede gustarnos que haya una confrontación tan tremenda, pero sin duda alguna que este es un golpe suave dirigido una vez más a la desestabilización de un gobierno democrático que ganó en las urnas. Gracias, Andrea. Luis. Venezuela no es ni un golpe blando ni un conflicto de clases. Lo que hay en Venezuela es una revuelta popular, una revuelta que sale para decirle no a lo que es un régimen fascista, un régimen en manos de un demagogo, el demagogo en chándal que va a llevar a Venezuela a un gulag. Y si, como decía la presentación, Venezuela es una democracia, lo que yo me pregunto es por qué se ordenó la semana pasada el arresto del líder opositor Leopoldo López, ¿no? Es decir, por qué se saca del aire a un canal de noticias como el NTN24, por ejemplo. ¿Desde cuándo es un crimen en una democracia que un político convoque una protesta pacífica? Lo que pasa que, claro, entiendo que en el chavismo lo que hay ahora es mucho miedo porque la gente ha despertado y la demagogia ha terminado. Gracias, Luis. Manolo. Yo creo que casi siempre la mejor manera de entender lo que pasa en Venezuela es dejar que la oposición hable. Eso nos da siempre una satisfacción enorme porque casi nos ahorra casi todos los argumentos, ¿no? Es decir, lo que hay cuando oímos hablar las cosas para justificar lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, nos damos cuenta que hay un problema de origen tremendo, ¿no? Que es que se consideran los organismos legítimos de una democracia legítima como la venezolana como golpistas. Es decir, se niega la legitimidad democrática del Estado democrático venezolano. Y por tanto se ilegitima al gobernante, a los gobernantes, se los califica de enemigos y por tanto se está dispuesto a cualquier estrategia, cueste lo que cueste, para derribarlo. Yo creo que esa es la clave de Bóveda que explica la situación Manolo, actual. Se acabó el tiempo. César. Mira, la respuesta contundente para saber si en Venezuela hay un golpe de Estado tenemos que preguntarnos primero quién ha dado y quién siempre da los golpes de Estado en todos los países del mundo. Se verá que es el ejército el que suele dar los golpes de Estado porque básicamente es el organismo que tiene las armas. Difícilmente un grupo de estudiantes puede dar un golpe de Estado. En ninguna parte del mundo se ha visto, siempre ha sido el ejército. Y las características más
llamativas de una dictadura es la toma del poder por la fuerza, sin duda, pero también la criminalización de la protesta, también la silenciación de los medios de comunicación, sobre todo cuando son disidentes, y en general la criminalización de cualquier tipo de disidencia. El equiparar a un grupo de estudiantes o a un grupo de personas que salen a manifestarse, a protestar su desacuerdo con el régimen, el criminalizar eso es criminalizar cualquier disidencia más que cualquier golpe de Estado. Muchas gracias, César. Barra libre, empiezo contigo, Juan Carlos. Han dicho muchas cosas en esta mesa. Han dicho muchas barbaridades, sí, como siempre. Y fijaos que, sin darte cuenta, Luis, caes en algo que... No me vas a enseñar educación. Bueno, vamos a respetar los turnos de palabra. Os podéis decir lo que queráis, pero cada uno en su turno. Fíjate que si cometes un error que aquí, bueno, aquí es un poco da lo mismo, ¿no? Que hay mucha gente que cuando te está escuchando dirá que por qué los insultas, ¿no? Porque entiendes que a lo mejor ir en chándal para ti es algo que quita valor o quita dignidad. No sé qué pensarás del presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que a veces va con sandalias, incluso con pantalón corto. Supongo que para ti queda descalificado directamente como dirigente, pese a que haya ganado en las elecciones. Habláis del gobierno del presidente Maduro como si fuera ilegítimo, cuando en las últimas elecciones han sacado el 76% de las alcaldías, ¿no? Y han sacado el 55% de los votos, cosa que parece que a vosotros os da absolutamente lo mismo. En vuestro argumentario decís cosas que no son ciertas, ¿no? Es decir, que basta que cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo entre en Internet y busque los periódicos que ahora mismo circulan en Venezuela para encontrarse con muchas portadas donde van a ser muy críticos con el gobierno. Por tanto, eso que habéis afirmado de que el grueso de los periódicos son contrarios al gobierno, pues no es cierto. Al mismo tiempo, Venezuela, el presidente Chávez en su día fomentó que todo el mundo tuviera Internet, que todo el mundo tuviera Twitter, Facebook y compañía. Por tanto, si no hubiera voluntad de que hubiera libertad de expresión, hubieran frenado desde el principio ese tipo de cuestiones. Y por último, hay un elemento que planteáis, ahora lo podremos discutir, hay una doble vara de medir constante, ¿no? Es decir, que siempre vais a valorar un tipo de protestas que lo que están haciendo es conducir siempre a tumbar regímenes que cuestionan el modelo capitalista vigente, lo vais a plantear como revoluciones de colores, como cuestiones legítimas, como que no es un golpe, y si luego caen esos regímenes por esa presión, como está ocurriendo en Ucrania, diréis que también con esa labor legitimadora golpista, y me duele, porque sois personas que deberéis tener un mínimo de sensibilidad democrática que ahora mismo os está faltando. Debierais, ya digo, en nombre de esa sensibilidad democrática, entender que a los gobiernos no se los tumba de esa forma, sino que se los tumba en las urnas, cuando todo el mundo reconoce que las elecciones en Venezuela son de las más limpias del planeta. César, ¿me pedía la palabra? Sí, un par de cositas, ¿no? El primero, decir que no es verdad que el presidente Chávez haya fomentado la libertad de expresión. De hecho, todos recordamos el episodio cuando la noche del 27 de mayo del 2007 se apaga la señal de Radio Caracas de televisión, precisamente porque tenía que haber hecho un año antes. Perdona, yo no te interrumpí. ¿Por qué? Yo también tengo derecho a hablar sin ser interrumpido. Déjale terminar, Juan Carlos. En todo caso, quien fomente y llame abiertamente al golpe de Estado, de la violencia, debe ser enfrentar a la justicia, claramente. Pero no se cierran canales de televisión por pensar distinto. Y bueno, el gobierno de Maduro no lo ha cerrado, simplemente mandó a algún empresario cercano al gobierno de Diosdado Cabello a comprar Globovisión, que era lo único que quedaba. Y me hablabas también de sensibilidad, ¿sí? Básicamente, sensibilidad hay. ¿Sabes que que el Foro Penal Venezolano ha denunciado torturas y violaciones contra los estudiantes que estaban manifestando? ¿Sabes que a Juan Manuel Carrasco, estudiante, ha denunciado que un guardia nacional lo ha violado con un fusil? Esas cosas por lo menos, bueno, si no sabes, entérate, por lo menos esas cosas merecen una investigación. Yo no estoy diciendo que sea verdad, pero que por lo menos se investigue con la misma agilidad con la que se encarceló a Leopoldo López. Andrea. Sí, Maduro ha llamado justamente a una comisión de investigación de verdad y de paz. Y ha convocado a la gente, a los gobernadores, para que fueran. Fueron 2 gobernadores de la oposición y está buscando, y dijo que los responsables de los distintos delitos que se habían cometido en todos estos enfrentamientos, que evidentemente no son de niños de guante blanco, ninguno,
y más cuando se está exacerbando una situación y potenciando la violencia de un lado fundamentalmente donde les interesa que Venezuela cada día esté más desestabilizada. Es muy interesante para Estados Unidos que Venezuela tenga hoy esta situación de no credibilidad, aparentemente, cuando el conjunto de todo el continente latinoamericano reconoce en Venezuela un proceso democrático que nadie puede negar, ganaron con las urnas, les guste o no les guste quienes ganaron. Y cuando se habla, por otro lado, de la criminalización de la protesta social, supongo que te referís a todas las manifestaciones que hay en distintos lugares. Aquí también se criminaliza la protesta social. A Venezuela, de una manera, hablando. pero si hablas de criminalización de la protesta social, hay también una referencia donde hay una reforma justamente de seguridad nacional en este país, voy a ver en qué momento la saca, no me interrumpas, no te interrumpí, donde fundamentalmente se basa también en el espionaje que Estados Unidos ha brindado a todos los opositores venezolanos y a distintos países, justamente a las oposiciones de determinados gobiernos que hoy trazan otras características para el continente latinoamericano. Luis. Capriles usa chándal también, perdón. Sí, se puede usar chándal y se puede ser un demagogo, es decir, pero como te parecía manejarlo, a mí no me parece ni mal ni bien. Yo digo que uno lleva un chándal y aunque si me dejas hablar te lo explico, y aunque Monedero, que tiene una sensibilidad democrática mayor que la que tenemos aquí, pues le moleste, pues a mí me da exactamente igual. Es un demagogo y es un demagogo en chándal, y lo que hacen los demagogos pues es eso, a decir cosas falsas a gente de los cuales considera que es idiota, y eso es lo que está pasando con Maduro, o sea, tengan chándal o no tengan chándal. En relación a lo que voy a hablar, de hecho, los hechos que no menciona Monedero. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, 56%. Tiene el menor índice de crecimiento en América Latina, por debajo del 1%. Hay desabastecimiento de papel higiénico, de leche, de aceite para cocinar. Seguramente esto tú, como parece que no lees los periódicos, no lo sabes, pero las protestas son por algo, porque hay hartazgo, porque la gente está harta de un régimen que les ha mentido, que les ha robado y que les ha depredado. Juan Carlos. Luis, fíjate que si fuera cierto eso que planteas, que no lo es, porque la FAO ha señalado a Venezuela como uno de los 4 países con menos problemas de hambre en el continente latinoamericano. La FAO, que me parece que es una fuente más fiable que los periódicos que seguramente tú lees. Con menor desigualdad, fíjate, no es lo mismo. No. Con menor índice de desigualdad. Donde los desequilibrios sociales son menores. Porque son problemas, perdón, es por precisar. No, pero es que son cuestiones diferentes. Para precisar. Una cosa es lo que mira el índice de Gini, y otra cosa es lo que plantea la FAO, que se encarga no de medir la desigualdad, sino que se plantea simplemente cuestiones de alimentación. Por eso, mira el dato que lo tienes mal. Procuro ser riguroso, igual que antes tampoco ha sido riguroso César cuando ha dicho que el gobierno bolivariano cerró RCTV. Como eres economista y debes ser riguroso, lo que hizo fue no renovar la concesión, que no es lo mismo que cerrar un medio. Tenía que haberlo hecho mucho antes, cuando ese golpe que tuvo lugar en abril de 2002 fue dirigido, instigado y justificado desde RCTV. Bien, a lo que iba, que creo que es lo relevante, decía que si fuera cierto lo que tú planteas de que hay un desabastecimiento, me tendrías que explicar por qué no ocurre, por ejemplo, lo que ocurre en otros países, que es que esa gente pobre, desabastecida, asalta a los supermercados para alimentarse. No ocurre. ¿En Venezuela no asaltan supermercados? No, para alimentarse no. No me enseñas ningún solo caso. Me enseñas un caso de asaltar un centro que estaba haciendo acopio y subiendo los precios de electrodomésticos, incumpliendo las leyes, y la gente llegó después la policía y frenó ese asalto, pero no asaltan lugares para comer. No hay crímenes en Venezuela, no hay robos en Venezuela. Has dicho que hay desabastecimiento y yo te estoy demostrando. No, pero que va a acabar algún día, a ver si le podemos responder, porque está aquí echando una serie de mentiras. Luis, me callo. En este programa interviene todo el mundo sin interrupción. No te enfades, Luis. Contigo no me voy a enfadar. Contigo no me voy a enfadar. En este programa no se enfada nadie. Termina, Juan Carlos. Te decía que si realmente hubiera desabastecimiento, veríamos, ¿no?, asaltos a los supermercados, y no ocurre, ¿no? Por tanto, fíjate, es una construcción desde los medios, igual que los estudiantes en cualquier lugar del mundo. Termino, Luis. Déjale acabar. Igual que acaba los de una vez, estudiantes. Termino ya. Esto es la tuerca y aquí los turnos los ordeno yo.
De verdad que Esto es Apache. Decía, Ya ni la tuerca. decía que los estudiantes en cualquier lugar del mundo protestan por las tasas, protestan porque no tienen acceso a la universidad, protestan por esto, porque no hay becas. En cambio, qué curioso que Venezuela, que es el segundo país con la mayor tasa de escolaridad universitaria de América Latina, protestan por otro tipo de cuestiones. Qué curioso. Ahora le doy la palabra a Fran, donde sí que cerró un gobierno fue en la Comunidad Valenciana, después de arruinarlo y se llamaba Canal Nou. Fran. Dicho esta precisión, yo es que tengo que matizar porque me estoy quedando sorprendido de cómo se defiende con tanta convicción el falseamiento de una realidad simplemente por sostener un régimen que ya no una ideología, unas ideas. Yo pregunto a aquel lado de la mesa, ¿ganó democráticamente Hitler unas elecciones en 1933? No. ¿No las ganó democráticamente? ¿Por qué? Es una pregunta que hacéis siempre. No. ¿Le has hecho la pregunta? Yo he hecho la pregunta. ¿La puedes responder? Sí. Respóndela, Juan Carlos. Pero no me hagas un clinic de No, te historia, digo que no, porque porque- conozco bien el proceso. Pues te digo que no, porque el proceso en ese momento era con partidos ilegalizados, porque era con La violencia en la mayoría. calle durísima. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La mayoría Eso no de es los verdad. partidos ¿Por favor? estaban No, ilegalizados. no. Bueno. Hubo una concurrencia Pero, por normal favor, y democrática en las hombre, elecciones. Que Y no ganó, gol- y sin embargo tenía estado esa de sitio, legitimidad. y estado de sitio en Rusia, estado de Estoy en mi sitio en turno, estoy en mi Rusia. turno de palabra. Entonces no le hagas preguntas. Sí, pero es que ya están interviniendo dos. Ok. Bien. Lo digo porque, si no queréis que no vayamos a 1933, que sí las ganó democráticamente y luego vino lo que vino, sí las ha ganado democráticamente el gobierno actual de España, ¿verdad? Sí las ha ganado las elecciones de 2012 democráticamente. Bien. ¿Eso invalida que haya gente en el Congreso manifestándose o que haya gente que pueda salir a la calle y que dentro de esa gente haya personas que muestren su descontento de forma desigual? ¿Eso invalida el ejercicio democrático de la protesta? Me parece a mí que no. Por mucho que se repitan mantras, por mucho que se repitan principios sociales, a mí lo que me decepciona de ese lado de la mesa es que por defender a un gobierno, por defender a un régimen, se está vulnerando no ya las ideas, sino incluso las ideologías. Es que están muriendo personas. Es que hay chavistas, por ejemplo, sin ir más lejos, el gobernador de Táchira, José Bielma Mora, un hombre del gobierno, un hombre oficialista, un hombre del régimen, que dice: no estoy de acuerdo con la permanencia en la cárcel de Leopoldo López, un chavista que gobierna un Estado, cuando dice: hay un problema de desabastecimiento y hay un problema con el diferencial cambiario. Y me molesté mucho con el sobrevuelo de aviones militares en Táchira. Fue un exceso inaceptable. Un chavista. Y cuando yo tengo amigos chavistas, lo dije el otro día en la tuerca, que lo vuelvo a repetir hoy, que me llaman, o que me escriben y me dicen: Fran, hay problemas en los supermercados, horas y horas para hacer colas. Y son chavistas que apoyaron a Chávez y que no votan ni apoyarán ni a Capriles, ni a María Corina Machado, ni a Leopoldo López. Son chavistas. A esa gente que les digo, que las personas aquí presentes, que Juan Carlos Monedero dice que es mentira, que no están pasando hambre, que desde la España opulenta y rica del primer mundo estamos falsando esa realidad. Les digo eso a esos amigos decir chavistas. cosas muy sensatas, Luis. No, les digo eso. Entonces, Les puedes decir no cosas muy falseemos. sensatas. Yo considero que los que estamos aquí somos demócratas. Pero si yo por votar a un gobierno, defender a un gobierno, voy a sobrepasar la dignidad de las personas, es que estoy perdiendo incluso mi propia dignidad. Tú puedes ser chavista, tú puedes ser pro Maduro, si quieres, pero cuando la brutalidad excede la idea y la ideología, eso no se puede defender. En España, en Venezuela. Y no saquemos siempre a Estados Unidos, porque es que parece que los problemas del mundo, hasta los internos, tienen que ver con Estados Unidos. Siempre queremos dibujar la realidad superponiendo de forma enmascarada otra realidad para justificar lo que pensamos. Y no es justo. Y termino. No es lo mismo legitimidad que legitimación. Y ahora mismo la legitimación social en Venezuela, cuando tienes a un país dividido y cuando la mitad de la gente, también dentro de ese 76% que votaron a Maduro, ya se le está revelando, cuando yo invito a la gente a que se meta en YouTube, ya que hablamos de Internet, y pongan vídeos de represión en Táchira o en Lara o incluso en Miranda, donde se sacan tanquetas de la Guardia Nacional a la calle y donde con sadismo gente de la Guardia Nacional golpean y con metralla disparan a la gente y a los ciudadanos, a sus propios compatriotas, eso no es mentir. Ni eso es golpismo, eso es brutalidad de un régimen que ha perdido el indignante lo que dices, Fran, Luis. Manolo. Muy indignante. No se llama Luis. La verdad Fran, es que casi no me quedan palabras, ¿no? Porque no quiero terminar esto como los debates que suele haber en las televisiones venezolanas.
Me interesa más meterle mano a un asunto, ya que no nos ponemos de acuerdo ni en los números. Me gustaría más entrar en algo que tú planteaste al principio de tu intervención, ¿no? La división de la oposición. Porque creo que eso tiene un interés mayor, ¿no? Porque demuestra muy bien en la fase donde estamos, ¿no? O sea, estamos ya en una fase donde Capriles empieza a ser un enemigo de la oposición. Estamos ya en una fase donde no solo se está diciendo y se está actuando de una determinada manera en la calle, sino que a su vez se está acusando abiertamente muchas veces a Capriles como un vendido del gobierno, como alguien que juega en función del propio gobierno. Recientemente he leído en la prensa venezolana una idea de un grupo nuevo, que es el que está organizando esta historia, que se llama La Salida, y que es seguramente la vanguardia de este movimiento, que tienen como idea fundamental un rechazo de la oposición, entre comillas, normal, que ha tenido Venezuela, lo pongo siempre entre comillas, y una apuesta por aprovechar esta coyuntura para tumbar al gobierno. Y yo creo que eso sí que da datos muy importantes de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en Venezuela ahora, como hemos visto otras veces en Venezuela y en otros países, es una estrategia de tensión, que tiene fases determinadas y que al final termina provocando una crisis social, intentando que sea una crisis política, y 5 minutos después que se produzca una ruptura, ¿dónde? En el aparato del Estado y en las Fuerzas Armadas. Efectivamente, y termino, es cierto de que quien suele dar los golpes de Estado son los militares, pero eso no significa que en determinados momentos, como hemos visto recientemente, se pueda hacer caer un régimen sin necesidad de que haya un golpe de Estado. Lo que estamos es ante ensayos muy bien estudiados para provocar una crisis de régimen, porque los golpes de Estado, como ha pasado en Egipto, vienen después. Y por cierto, creo que ha sido McCain el que ha dicho hace unos días que había que hacer una intervención militar norteamericana. Bien, ¿por qué? Porque en América Latina, lo que cualquiera que conozca América Latina sabe, de derecha, de centro y de izquierda, hasta demócratas, es que Estados Unidos es... Déjame, esta vez estoy de una moderación que yo mismo me asombro. Vamos a dejar acabar a Manolo, voy acabando. Me asombro de mi moderación. Es decir, lo que quiero decir es que me enseñáis tanto, de verdad, no sabéis lo que aprendo de la oposición venezolana. Entonces, ante eso, lo de McCain es que todos sabemos una cosa muy simple, que en América Latina hay un lugar que se llama siempre la embajada, que nunca hay que decir de qué país es. Y Estados Unidos en América Latina y en muchas partes del mundo es un actor político interno y nunca externo. Y eso lo ha sido siempre desde el Destino Manifiesto. Enseguida volvemos, hay muchas palabras pedidas, volveremos con César, pero antes, Zapin Apache. A través de las redes sociales, algunos medios internacionales han pretendido manipular al pueblo de Venezuela, pero también al mundo, con fotos falsas para decir que en nuestro país habría una supuesta dictadura. Y al presidente Maduro, que estamos viendo todas las mentiras que están diciendo y creando los imperialistas, que yo estoy dispuesto a ser un soldado de Venezuela para lo que mande. En la foto, unos militares agrediendo a una dama, a veces dice fascismo puro y Maduro. Encima, en la gráfica, un cintillo, el bochinche venezolano. Resulta que la gráfica que ellos colocan allí como el supuesto resultado de una manifestación venezolana no es otra cosa que una foto publicada por The Guardian, un periódico anglosajón, en el cual se reseñaba el ataque de unos militares egipcios en contra de una mujer en la plaza Tahrir. Condenar sin paliativos toda esta manipulación, desinformación, desestabilización que pretenden algunos miembros de la oposición en Venezuela de forma violenta, con algunos grupos armados, intentando un golpe de Estado. Se presenta una gráfica donde 2 militares reducen a un joven que entendemos
Está en el medio de una protesta y colocan SOS represión en Venezuela. Resulta que la verdadera foto es del medio catarí Al Jazeera, que reportaba en inglés: Chilean students protest after failed talks. Estudiantes chilenos protestan tras conversaciones fallidas. A ustedes, los señores del fascismo, les decimos no volverán. Y a sus amos en el norte les decimos no pasarán a la tierra de Bolívar y de Chávez. Viva Chávez, viva Maduro, viva Venezuela y aguanten. Este vídeo de Zapping se deduce en dos cosas. A su editor le gusta Maradona y evidentemente es hijo de Billy Meyer. Había una foto que nos sorprendía muchísimo, era una foto en el diario ABC, en el que aparece una foto supuestamente atribuida a Venezuela y no es una foto de Venezuela. El diario ABC, que hace poco tiempo presentaba a los manifestantes ucranianos como héroes de la libertad y no tuvo ningún problema en criminalizar a los manifestantes de Gamonal o a los manifestantes que protestaban en las puertas del Congreso, que practicaban el arte del scratch en nuestro país. Te pregunto, César, ¿no hay una notable doble vara de medir en la prensa española cuando se trata de Venezuela? Es decir, si los manifestantes son españoles es muy fácil llamarles proetarras o terroristas y sin embargo si son venezolanos está claro que están luchando contra una dictadura. Mira, claramente hay un doble rasero en muchos medios de comunicación cuando a la protesta se refiere, no solo en España, sino en Venezuela y en mismo Estados Unidos también está Fox News, que son... Vamos, no tiene nombre. Pero ese doble rasero, lo preocupante es que existe de ambos lados, ¿okay? En esta mesa se denuncia que desde los diarios de la derecha se criminaliza la protesta de izquierdas y sin embargo luego caen en lo mismo cuando criminalizan la protesta de los estudiantes. El mismo Manolo acaba de decir que no hace falta tumbar un golpe de Estado para tumbar un gobierno. Entonces, ¿qué? Entonces es la excusa perfecta para prohibir todas las protestas. Eso es muy peligroso, ¿okay? A mí me parece, lo que dije antes, que 529 detenidos, 149 heridos en 13 días y todas denuncias de torturas y violaciones, todo esto contra la Guardia Nacional merece al menos una investigación. Al menos merece una investigación igual de eficaz, que la que se le... Sí, claro, pero se convoca de palabra, pero luego no se hace nada. Porque, mire, por ejemplo, la de Leopoldo López, la orden de detención de Leopoldo López se pasó investigación, juicio y sentencia en 2 días. ¿Okay? Sentencia pública, obviamente, del presidente de la República y luego será el papeleo para hacerla real. Una última cosa y termino con esto. El señor Monedero ha dicho que en todas partes del mundo los estudiantes nada más protestan por las tasas. Y eso totalmente no es cierto. En la historia, bueno, aquí puede ser, en Venezuela no. En Venezuela, que es de lo que estamos hablando hoy en día, se ha protestado el movimiento estudiantil históricamente, en el 28 contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, en el 57 con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 2007 lo hicimos cuando se cercenó nuestro derecho a expresarnos libremente y hoy también por la situación que exige el país. Los estudiantes en Venezuela siempre hemos estado pendientes de la situación del país porque somos conscientes de nuestra responsabilidad social y que desafortunadamente aún sigue siendo un sector muy minoritario de los que tenemos el privilegio de asistir a la educación universitaria. Por lo tanto, tenemos que denunciar las arbitrariedades y el mal gobierno y las violaciones a los derechos humanos, vengan de donde vengan, de derecha o izquierda. Tiene la palabra Andrea. Os voy a pedir a todos que seáis breves en las intervenciones porque no nos queda mucho programa. Sí, no, simplemente decir que ignorar que Estados Unidos ha diseñado la política y la estrategia en América Latina es no tener en cuenta ni la historia propia siquiera de Estados Unidos. Y bueno, hay golpes de Estado que lo avalan y la intervención directa de Estados Unidos en conflictos políticos, sociales y económicos como resultado de situaciones poco gustosas para Estados Unidos que siempre tuvo América Latina, el conjunto de América Latina, como su patio de reserva. Mira, sin duda alguna que hoy urge una situación, un punto de calma, de inflexión, de reflexión. Yo no tengo nada que ver con el presidente Maduro, ni me parece bien determinado tipo de personalismo que se haga de cualquier presidente, de cualquiera, sea Maduro o inmaduro. Pero sin duda alguna, él llamó a una comisión de investigación y de paz por todos los crímenes cometidos.
démosle tiempo, es mañana la reunión, démosle por lo menos las 24 horas a ver quién concurre de la oposición, porque sería bueno, este es un momento, ninguno, yo te puedo asegurar, yo personalmente, y creo que también todos, ninguno queremos ni un muerto más en Venezuela, pero ni uno más, pero por favor, ya es demasiado. Mañana es el momento y el punto para sentarse, hablar, debatir y parar esto, parar de alguna manera esto y aguantar a la próxima convocatoria electoral. La oposición lo tiene que hacer. ¿Cómo se hace una detención de un opositor televisada a nivel internacional? Realmente los mozos de escuadra, entre otros, deberían de copiar. Fran. ¿Qué es lo primero, o de las primeras cosas que hace un régimen autoritario, totalitario, populista o personalista para tapar los excesos y defectos internos? Buscar un enemigo exterior. Y esto lo han hecho en el siglo XX todos los regímenes que conocemos. No iba a ser menos Venezuela, ya lo hizo con Chávez, y ahora con Maduro. Cuando no es la oligarquía criolla, es la burguesía reaccionaria, cuando no es el imperialismo yanqui, cuando no son los marcianos o los pajaritos que vienen siempre a provocar disturbios internos. Siempre en el mensaje hay dos formas de colocarlos para que la gente acabe creyéndose las cosas. Uno es desvirtuando la realidad, utilizando lenguaje beligerante y belicoso, enemigos, golpismo, derribar el gobierno. Y otra es lo que la realidad acaba generando frente a esa percepción. Yo os pregunto de nuevo, ¿estamos antidemócratas aquí? ¿Estamos antidemócratas, Juan Carlos? No. No, te pregunto. ¿Vosotros, no, ¿tú te consideras demócrata? Obviamente no. ¿Tú te consideras demócrata? Yo sí, pero a vosotros tengo mis dudas. Bien, pues te voy a preguntar una cosa. ¿Esta imagen? No. Te recuerdo que esto es Frapache, no es La Sexta. Bueno, pues es el asalto, yo lo digo, es el asalto de la Guardia Nacional a la sede de Voluntad Popular, pistola en mano. Si esto pasa hoy en la sede de Izquierda Unida, tú, que eres tan demócrata, ¿qué dirías, Juan Carlos? Si esto pasara hoy en la sede de Izquierda Unida o de en la Podemos, sede del PP ocurre con bastante frecuencia. Que entre una policía con la pistola en mano a detener a opositores. ¿Qué dirías, Juan Carlos? Es que no creo nada de lo que estás diciendo. Pero el problema es que se ha roto ya la credibilidad en nuestro diálogo. No. Es que hay un te acabo de hacer una pregunta directa. Es que ya no te creo nada. Dirías? Es que no creo vuestras fotos, no creo vuestros argumentos. Esto es realidad. No creo nada de lo que pero la gente que te está escuchando y viendo, y eres una persona de universidad, de academia, eres una persona de universidad, de academia, se supone que buscas el rigor, se supone que tienes que dar respuestas rigurosas, y cuando yo te hago una pregunta directa, ¿qué dirías si policía española entrar a la sede de Izquierda Unida, pistola en mano, a detener a opositores por pensar diferente? ¿Tú qué dirías? ¿Que eso es una democracia? Pues esto es lo mismo que ha pasado en Venezuela. Y yo respeto mucho que tú defiendas lo que defiendes, pero lo que no se puede es, cuando ya se está brutalmente persiguiendo a las personas, tú lo defiendas. Entonces, claro, lo del enemigo exterior, tú te lo has confesado antes, tenían que haber cerrado el canal mucho antes. Esos son mensajes estalinistas y fascistas. Por cierto, tanto que hablando de fascismo, el primer apellido del fascismo, lo quiero recordar aquí, es el socialismo. Lo digo porque el socialismo del siglo XXI tiene mucho más que ver con el fascismo de Mussolini que con las democracias liberales occidentales que nos han jalonado en Europa. Si empezamos... el problema es que la izquierda y la intelectualidad europea ha jugado muy bien el papel de separar lo que es el fascismo originariamente. Recordamos que Mussolini se consideraba socialista y Hitler se consideraba socialista, a pesar de su vertiente racista y nacionalista, se consideraban socialistas. Lo han sabido llevar muy bien a la parte de extrema derecha, cuando hay mucha más concomitancia y hay mucha más convergencia entre ese socialismo y el estalinismo y el comunismo que ahora se predica en Venezuela. Solo me faltaba ver a Maradona como fuente autorizada para ya acabar de creérmelo todo, y poner al fascismo en otro ámbito. Concluyo, simplemente, lo que está pasando en Venezuela es que hay un país dividido, un país que está pasando necesidades, y a mí lo que me da pena, lo que me da realmente pena, es que en Europa, como ya pasó con la brutalidad del régimen soviético, de la Unión Soviética, haya gente defendiendo eso y no defendiendo a las personas que lo están pasando mal, que están siendo asesinadas y que están siendo encarceladas. Eso es lo que me da realmente pena en esta mesa hoy. Tengo que hacer una salvedad como director de este
programa y como profesor de ciencias políticas, los conceptos en Foro Apache los manejamos con cierta rigurosidad. El baile entre comunismo, socialismo, nacional, socialismo seguramente funciona muy bien en las cadenas generalistas, pero en Foro Apache te tengo que decir, Fran, que los conceptos los utilizamos con seriedad. Seguramente, lo manejamos, seguramente la policía que entraba en esa sede con una pistola diría lo mismo que diría cualquier policía en un país democrático. Tenemos una orden judicial y entendemos que aquí dentro se está cometiendo un delito. En este caso no ninguna policía entra a ningún sitio diciendo vamos a detener a alguien. En este caso sí, Pablo. Por pensar distinto. Eso sí, porque en testigos presenciales de me lo España, dijeron. bueno, testigos presenciales, eso lo tendrá que instruir un juez, sus amigos o personas que no conocen de nada, pero en España conocemos perfectamente casos de la policía con correspondientes órdenes judiciales entrando en sedes de partidos políticos, sean partidos políticos vascos o españoles, como el Partido Popular. Hemos visto a la policía entrando, hombre, la policía a detener violentamente. Y la semana pasada en la sede de las Juventudes Comunistas, de verdad, y se llevaron a un chaval por ser del 15M. O sea, que no compares. De todas maneras, hay una cosa de fondo, Fran, y es que no te creo absolutamente nada de lo que dices. Y además, creo que haces una trampa. Lo que pasa es que, como ya la conocemos, haces un discurso como cuasi plañidero. ¿Por qué vamos los demócratas a sufrir frente a los que están atacando a las libertades? ¿Y sabes qué pasa? Que lo he escuchado en Kuwait, lo he escuchado en Yugoslavia, lo he escuchado en Irak, y siempre es lo mismo, siempre usáis la jerga democrática que luego en el fondo no os la creáis, porque no te he escuchado nunca ni a ti, y si miro la hemeroteca nunca voy a encontrar ningún tipo de dolor ante los miles que morían, por ejemplo, en Venezuela de hambre antes de que llegara Chávez. Porque a día de hoy todavía en el mundo, en este mismo momento, cuando terminen las 24 horas del día habrán muerto 30.000 personas de hambre, y para vosotros eso no significa absolutamente nada. ¿Sabes y resulta que cuántos años tenía yo antes de llegar a Chávez? Ahora estoy hablando yo. Entonces te decía que defendéis a los guerreros por la libertad en Ucrania y luego la mitad son nazis, defendéis a los guerreros de la libertad en Libia o en Siria, son islamistas que ponen después en marcha la Sharia, defendéis en Venezuela a los estudiantes que luchan por la libertad y son fascistas, que lo que están haciendo es desestabilizar o intentar desestabilizar el gobierno están intentando desestabilizar el gobierno bolivariano porque no soportan, igual que no lo soportan en Argentina, no lo soportan en Brasil, no lo soportan en Ecuador, en Bolivia, no soportan estar fuera del gobierno y siempre, y por eso digo, tu tono plañidero y el usar la jerga democrática, creo que mientes profundamente, es una constante, y termino, es una constante que cuando gobierna algún poder popular que lo que quiere es cambiar de base las desigualdades que genera el sistema, siempre invariablemente hay un golpe de Estado y siempre hay gente bien vestida, bien hablada, que utilizando la jerga democrática intenta justificar la legitimidad de un golpe de Estado. Y cuando una precisión por alusiones. ¿Puedo hablar? No. Es que el programa lo modero yo y yo establezco cuando hay precisiones y cuando no la hay. Fran, le voy a dar la palabra a Luis, que lleva pidiéndola mucho rato, y tú vas a tener tiempo para intervenir y hacer las precisiones necesarias. Adelante, Luis. Me llama la atención que Juan Carlos hable de nos venga aquí a dar lecciones de democracia. Se olvida que el mismo Hugo Chávez dio un golpe de Estado, pero claro, seguramente eso también fue mentira. Y que de verdad que vengas aquí a darnos lecciones de democracia, pero si tú en la tuerca estabas diciendo que a Vargas Llosa había que hacer un tribunal popular, Juan Carlos, de verdad. O sea, que vengas aquí a pregonarte con la sensibilidad democrática. ¿Sabes qué? En Venezuela no mueren de hambre, mueren de un disparo en la cabeza, ¿sí? En Venezuela hay 200.000 muertes violentas. Esa es la Venezuela que tú defiendes. Y parece que nosotros aquí somos agentes norteamericanos, porque la culpa es de Estados Unidos. Claro, todo régimen populista necesita un enemigo exterior, y ese enemigo exterior siempre te va a venir muy bien, que va a ser Estados Unidos. Ahora, doble rasero, preguntaba Pablo. ¿Doble rasero? Pues sí, fascinado. Juan Carlos, en la tuerca, estaba fascinado con la violencia en Kiev. Decía, mira, esa violencia, es que al final vamos a tener que ser violentos, es que no nos escuchan, decía textualmente. Y ahora parece que esa violencia está financiada por Estados Unidos. Pues ponte de acuerdo, Juan Carlos. ¿Agentes de Estados Unidos? No, mira, yo lo que conozco son agentes bolivarianos. Yo lo que tengo son pruebas de que el gobierno de Hugo Chávez ha puesto 300.000 euros en una fundación, ¿sí? En una fundación aquí en España. 300.000 euros mientras hay gente que se muere de hambre, fundación de la cual por ejemplo, Pablo es miembro. No me consta que haya cobrado, pero Pablo es miembro y es vocal. Y yo no sé si tú tienes algo que ver con la Fundación de Centro de Estudios Políticos y Sociales. Mientras en Venezuela no hay, en Venezuela no tienen papel higiénico, no tienen para comer. En este caso tengo que responder. Yo soy miembro de la Fundación CEPS, que tiene contratos de colaboración tanto con el gobierno de Venezuela como con el gobierno de Ecuador, y los ha tenido con el gobierno de Bolivia, también con contrapartes en
otros países como Colombia, y en el que hay una serie de unidades de mucho personal desplazados en Venezuela haciendo trabajos de asesoramiento técnico. Yo estuve durante un mes trabajando en una unidad de análisis, no cobré un salario, pero recibí las correspondientes dietas de desplazamiento y manutención para estar allí trabajando durante un mes. Yo sé que tú has estado trabajando, Fran, para Enrique Capriles. ¿Cuántos pagaba Enrique Capriles o lo hacíais gratis cuando trabajabais allí como asesor? No he trabajado, lo comenté el otro día Juan Carlos, la posición sabéis que allí es muy amplia, no lo conforma solo un solo partido. No he trabajado directamente para Enrique, sino para el entorno. Pero te pagaban. Mientras se morían de hambre los venezolanos, te pagaban tus servicios como asesor. De los 3 meses que estuve allí solo cobré medio mes. Eso es muy de los venezolanos, pagar tarde y mal, pero pagaban. Lo digo por... Yo tengo la costumbre todas las mañanas de escuchar una radio, ¿no? Y a Jiménez Los Santos, desde siempre lo hago. Cada mañana de los últimos días que escucho lo siguiente. En España no hay libertad de prensa. Y el gobierno controla los medios de comunicación. Ha liquidado a 3 directores de periódicos. Al de La Vanguardia, las palabras, no le voy a decir lo que dice Jiménez Los Santos, el director de La Vanguardia. De La Vanguardia, El País, El Mundo y Intereconomía. En España no hay libertad de prensa. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que en un Estado democrático y social de derecho como en España, hay dudas razonables sobre su propia libertad y su propia democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es muy simple. Esas libertades que en España, según determinados medios de comunicación, están conculcadas, son las mismas que, según ustedes, están conculcándose en Venezuela. Son las mismas. Es decir, se está criminalizando a un país, y usted ha dicho antes de que se construye un enemigo, que es Estados Unidos. Pero ustedes son la demostración más perfecta de cómo se construye un enemigo, que es el enemigo Chávez. Es decir, en todo este rato, en todo lo que ustedes han hablado, todo es criminalización, tratarlo como fascista, totalitario, autoritario, socialista, fascista, nazi, fascista, y solamente un gobierno que ha ganado 18 convocatorias electorales, un gobierno que acaba de ganar unas elecciones y que 3 meses después se dice, no, ya no es legítimo. No, o es legítimo o no es legítimo. ¿Por qué no se aplica ¿por qué derecho tienen los venezolanos y venezolanas a que no se le apliquen a ese país los mismos criterios que aplicamos usualmente en países como España? ¿Por qué no se lo aplicamos? ¿Por qué? Porque ustedes lo que no soportan es que por medios democráticos se quieran cambiar la estructura. No soportan un régimen antiimperialista, no soportan un régimen que está intentando cambiar el modo de vida de la mayoría excluida tradicional del país. Y como no lo soportan, lo quieren derribar. Y lo han hecho desde siempre. No ha habido ni un momento de paz en ese gobierno, porque siempre ustedes, como ya pasó en otro país, y me acuerdo de mi país, que es España, no le dieron ninguna oportunidad a una república y no le dieron ustedes ninguna oportunidad a la democracia en Venezuela. Llegamos a la recta final, vais a poder intervenir los 6, pero esta vez con 1 minuto cada uno. Volvemos a la regla, empiezo contigo, Fran, minuto de conclusiones. No ha habido ni un solo día de paz en la historia de la humanidad. Estados Unidos solo tiene 300 años como país, por lo tanto vamos a dejar de utilizar la excusa de Estados Unidos. 2, utilizo la jerga democrática, Juan Carlos, porque yo nací en democracia, a diferencia de otros que a lo mejor están más acostumbrados a apoyar otro tipo de jerga. Y me gusta la democracia, utilizo esos términos porque estoy cansado de que se engañe a la gente con percepciones diferentes a la que está pasando. Percepciones como sacar al enemigo exterior, percepciones como sacar ahora a España con el tema de la libertad de expresión, sin tener ninguna prueba y especular, y sobre todo utilizando falacias a populum, diciendo que la mayoría de los venezolanos, casi todos los venezolanos, pues no, queridos amigos, porque la mitad de los venezolanos, chavistas incluidos, y no me cansaré de repetirlo, me dicen que hasta el propio Chávez estaría en contra de esto, donde hay gobernadores oficiales y oficialistas chavistas que se han opuesto a lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de Maduro. Con lo cual, dejen de intentar desdibujar la realidad con mantras, con mentiras y sobre todo desconociendo lo que está pasando en Venezuela. Gracias, simplemente Fran, por defender sus posturas. Un minuto, Juan Carlos, un minuto.
Con Venezuela la honestidad falla mucho, constantemente, porque hay intereses de fondo que no se quieren reconocer. Hay una geoestrategia política de Estados Unidos que tiene que ver con el petróleo y con sus rutas. Y por eso hay ahora mismo problemas, qué curioso, en sitios donde son o rutas de la energía o países productores de energía: Ucrania, Siria, Libia, Irak y por supuesto ahora Venezuela. Y quien no reconozca que los problemas que hay ahora mismo en Venezuela son porque tienen petróleo y porque son desobedientes a los países del norte, pues está simplemente mintiendo. Qué curioso que las protestas tienen lugar en las zonas solamente donde los ricos viven, no en las zonas pobres. Si realmente los problemas que hay en Venezuela, que existen, que son reales, que tienen que solventarlos, que llevan 15 años, que tienen que realmente dar soluciones a los problemas concretos que está teniendo ese país, porque arrastra todavía muchos vicios de la Cuarta República y de un comportamiento que está haciendo más ricos a los ricos y que no termina de acelerar la necesidad que tienen los pobres. Bueno, si esos problemas realmente la gente pobre los reclamara, los reclamaría en las zonas pobres, pero qué curioso que tienen lugar solamente en las zonas donde están los ricos. Gracias, Juan Carlos. Luis. Bueno, para ricos, las hijas de este régimen, las hijas de Hugo Chávez que viven en Estados Unidos, a cuerpo de rey. Pero claro, eso seguramente tú dirás que es mentira. No sé, Maduro solía ver a Chávez en el canto de los pájaros. Habría que preguntarle qué diría el que tiene conexión con el líder, habría que preguntarle qué ve de todo esto. Yo digo lo que yo veo. Yo lo que veo es que, como decía, hay 200.000 muertes al año. Es decir, muere más gente en Venezuela en los últimos años que por muerte violenta que lo que ha muerto en toda la guerra civil española. Hay desabastecimiento, no hay papel higiénico, no hay comida. Este régimen, el régimen bolivariano, ha hambreado un pueblo y lo que hay es mucho hartazgo. Y lo que hay son ganas de cambiar, no ganas de tumbar. Aquí no hay esas miles y miles de personas que caminan por la calle, no son agentes norteamericanos. Despierten, no son agentes norteamericanos. Son gente que pacíficamente protesta contra un régimen demagógico y despótico. Gracias, Andrea, tu minuto. Sí, es la primera vez que en Foro Apache se da esta situación de descalificaciones personales que yo no estoy acostumbrada y que no me parecen conducentes a nada. Primero, no voy a permitirme que vos ni que nadie diga que miento. Nadie, absolutamente, y menos sobre la historia de América Latina. Que Estados Unidos no ha tenido nada que ver en los golpes de Estado del conjunto de América Latina, realmente te pido que vuelvas a la ESO. Si no sabes lo que es la ESO, que preguntarle a Rajoy. Preguntarle a Salvador Allende qué pasó con su golpe de Estado. Preguntarle a Videla y a Pinochet, que eran los mejores alumnos en las escuelas de América, donde pergeñaron los golpes de Estado en América Latina. Preguntarle a la dictadura uruguaya, a la dictadura brasilera, y el número es infinito. Y la cantidad de muertos que se suman de latinoamericanos por culpa y la avidez insaciable de Estados Unidos y querer establecer el imperio del sistema capitalista nos ha costado demasiadas muertes, demasiadas, que ya basta. Cuando hay un país que se levanta, como sea, no con la democracia, y dice lugar a los pobres, es cuando se vuelven locos. César, tu minuto de conclusiones. Sí, las muertes son lamentables, la verdad. Yo en estos últimos años, gracias a Dios, no he perdido ningún ser querido a manos de la violencia, pero no puedo decir lo mismo en cuanto a los secuestros. A mis mejores amigos, casi todos han sido víctimas de secuestros express y no tan express. Retomo tu tono de la última intervención que tuviste, de que Maduro, diciendo que Maduro llamó a una investigación de paz. Mira, y ojalá sea sincera. Ojalá y los muchachos que están presos salgan a la calle. Eso sí es mostrar voluntad de diálogo, no hablarlo, no decir paz mientras encarcelo a todo el mundo. Ojalá y declaraciones como la de la ministra de Justicia llamando a los colectivos que son el baluarte de la revolución sean condenadas. Y ojalá que la represión y la violencia venga de donde venga, si es de los estudiantes, que sea condenada, pero si es de la Guardia Nacional, que también sea condenada y que se investigue y se condene a quienes han cometido torturas y violaciones. Solo en ese momento hay paz, solo con la justicia hay una verdad. Muchas gracias, César. Manolo, conclusiones. Yo muy simplemente, yo creo que ya sabemos lo que hay, lo hemos discutido una y otra vez. Si mañana, por ejemplo, hubiese una convocatoria de elecciones y volviese a ganar Maduro, se diría que no tiene la mayoría y que es ilegítimo. Es decir, es que quieren derribarlo, cueste lo que cueste. ¿Y eso por qué es? Porque hay algo en ese proceso que le revela a todas las derechas. A las derechas de aquí y a las derechas de medio mundo. Y ese algo es poder transformar la sociedad por vía democrática. Yo creo que es lo que ellos no se esperaban jamás. Que gente de izquierda se planteen en serio cambiar un país democráticamente.
Lo intentamos hacer en España, no nos dejaron, los mismos que hoy defienden el golpismo en Venezuela. Lo intentó hacer el presidente Allende, lo va a intentar hacer el pueblo venezolano, y yo creo que eso va a ser lo que nos va a dignificar a todos, una democracia que sirva al pueblo y no contra el pueblo. El tiempo. Manolo, muchísimas gracias a los 6, agradezco también, a pesar de los puntos de vista encontrados, el respeto del estilo y los turnos de palabra. En Fort Apache seguiremos discutiendo en este programa con el estilo y de lo que otros no se atreven a discutir. Nos vemos la próxima semana, aquí, en Fort Apache.